Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de estudiar tu palabra, leer en Apocalipsis de estas iglesias. Ayúdanos en ver algo que podemos poner en práctica, aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos en ver mejor a nuestro Señor Jesucristo, quién es y realmente la importancia de seguirlo sin importar el costo realmente. Ayúdanos esta noche en este estudio, que seas glorificado en todo y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado en su nombre. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. No compartí de esto la semana pasada. El martes estábamos bien ocupados, entonces ya no era posible realmente hacerlo bien. No tenía tiempo suficiente para estudiar y no quería hablar nomás. Entonces, ahora ya he tenido más tiempo para estudiar. Ya estamos listos para la iglesia en Pérgamo. Y yo creo que para mí era muy interesante. Espero que para ustedes también. Espero que sea una bendición las cosas que vamos a leer esta noche. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Vamos a comenzar ahí y leer hasta el versículo 17. Esta es la tercera iglesia de las 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo es una ciudad interesante durante este tiempo. Ahora ya está en ruinas, pero vamos a ver unas cosas en cuanto a esta ciudad. Esta palabra Pérgamo, su nombre, puede significar 2 cosas, y creo que hay una aplicación de las 2. Uno es alta torre. Y alta torre puede referir a este cerro. Estaba en un cerro y tenían sus como atalaya, este tipo de ubicación allá. Y también puede significar totalmente casado. Y creo que vamos a ver acá cómo es que esta ciudad realmente era totalmente casado al diablo, a Satanás. Bueno, hemos leído acá el trono de Satanás, donde Satanás mora. Hemos visto estas cosas acá en este pasaje que hemos leído. Y creo que es algo, bueno, vamos a llegar a ese punto, pero creo que vamos a ver que esa ciudad, no la iglesia,
Okay. Pero la ciudad era totalmente casada al diablo, a Satanás. Ellos de esta ciudad perfeccionaron el uso de pieles en el cual escribieron, ¿no? Y por eso tenemos la palabra pergaminos, ¿ya? Y entonces ellos hicieron eso. Ellos tenían una biblioteca, y en esta biblioteca había en varias fuentes que he leído, dice 200,000 libros en esta biblioteca, o rollos en esta biblioteca. Entonces fue un centro de culto, de educación. Era un centro político, realmente el centro político de Asia o Turquía, esta zona bajo el Imperio Romano. Tenía su anfiteatro, como muchas de las ciudades allá, y tenía espacio para 10,000 personas, y un susurro del estrado se escuchaba en la última fila. Y si ustedes hablan con el hermano Roberto, él ha ido, y creo que era este anfiteatro, pero tal vez era en otra ciudad uno similar. Y él puede decirte que sí, acústicamente era perfecto, realmente. Era uno puede hablar quieto, despacio, y puede escuchar en todo el lugar allá. Entonces no eran personas de poca inteligencia. Eran personas de mucha inteligencia, de liderazgo, de educación, de civilización, y por sus logros como de pergaminos, de hacer pergaminos, ellos alcanzaron a ser una ciudad muy importante en esta época. Vamos a ir al texto ahora, teniendo esto como un trasfondo de qué es Pérgamo, y vamos a ir por la Biblia, por el texto en la Biblia que dice acá. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cómo se describe Jesucristo acá? Él es la persona, Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y leemos acá en versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Parte de esta descripción, recordamos, ¿no? Que en cada de estas 7 iglesias tiene una frase para describir a Jesucristo, y estas frases vienen del capítulo 1 de esta descripción completa de Jesucristo acá, en capítulo 1, y este es el que tiene esta espada de doble fila. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Dice acá en versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Terminamos este próximo versículo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo. Y cuando regrese en la segunda venida, va a regresar. Y va a salir de su boca, dice, una espada para herir a las naciones. Habla que dice cuando venga, va a juzgar y pelear con justicia contra las naciones y contra los impíos. Jesucristo tiene la autoridad para juzgar y para pelear y para castigar. Y va a hacer algo completamente justo. Y interesante que en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 19, donde dice que salga la espada, salga de su boca. Jesucristo es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y también sabemos que la palabra de Dios es como una espada. Vamos a Hebreos y capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesucristo tiene la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios y tiene la palabra. Y la palabra es como una espada y dice aún más afinado, aún más aguda para juzgar, separar, discernir, aún hasta el alma, hasta los pensamientos. Sabe todo, Jesucristo. Y este Jesucristo que tiene esta autoridad, que tiene esta espada aguda de dos filos, Él habla a la iglesia en Pérgamo, diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este versículo habla de las buenas cosas en cuanto a la iglesia que han hecho bien. Y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que ustedes están haciendo en servicio a mí, cómo es la vida acá. Él sabe las dificultades. Él sabe la situación. Mire, ¿qué dice acá? Dice: ¿dónde moras? Yo sé todo eso. Conozco dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Esta iglesia está en una ciudad donde también hay el trono de Satanás. Y otra vez termina este versículo diciendo: donde mora Satanás. Sabemos que Satanás no es Dios. Satanás no es como Dios. Dios es omnipresente. Él es en todo lugar, en todo momento.
Pero Satanás no puede estar en todo lugar, en todo momento. Él es limitado en esto. Él tiene una presencia limitada. Como yo tengo una presencia limitada, yo solo puedo estar aquí. No puedo sentarme aquí y estar en la cocina en el mismo momento. Y aún más difícil, no puedo estar aquí en Perú y estar con mi familia en los Estados Unidos. Es imposible. Y lo mismo para Satanás. No puede estar en dos lugares en el mismo momento. No es Dios. Entonces, interesante que dice que su trono está en Pérgamo. Que Él mora en Pérgamo. Es como ese lugar era su lugar para trabajar o para gobernar a sus demonios que estaban por todo el mundo. Sería un lugar difícil, creo yo, para vivir como cristiano. Y esto es lo que vemos en este versículo. Esto que vemos acá. Pero ¿por qué dice acá que ahí es el trono de Satanás o ahí mora Satanás? ¿Qué está pasando en ese lugar? Porque va a recibir esta descripción. No vemos esto en ninguna otra parte de la Biblia. No vemos que Sodoma ni Gomorra eran el trono de Satanás. No vemos en otras partes de la Biblia. Solo cuando habla de dónde mora Satanás o dónde está su trono, solo pertenece a esta iglesia, o no a la iglesia, pero a la ciudad de Pérgamo. Y vemos esto en la carta acá. Un poco más en cuanto a Pérgamo, que tal vez puede ayudarnos en entender esto. Hay tres posibilidades y tal vez todas estas tres posibilidades son la razón juntos porque este lugar fue conocido como el trono de Satanás. Es un lugar que es conocido por un hospital. ¿Qué hospital? Bueno, hay un dios griego, se llama Asclepios o Esculapio, depende de la traducción, pero es el mismo dios. Es un dios griego de la medicina. Y entonces ellos tenían allá, habían algunos hospitales en varias ciudades que tenían este nombre Asclepión, nombre de este dios. Y más de un hospital, era como un templo curativo. ¿Ya? Un templo curativo, y el principal era en Pérgamo. Y era un lugar donde los enfermos podían entrar y tenían que dormir adentro y tener un sueño, y el día siguiente cuenten a los sacerdotes sus sueños, y de estos sueños el sacerdote va a dar su receta, su remedio para la persona. Interesante que también dentro de este templo en Pérgamo, y tal vez en los otros hospitales de este dios o templos curativos, tenían serpientes. Serpientes no venenosas, si entendía bien, pero serpientes que libremente estaban pasando por todo este templo o hospital. Aún en los lugares donde los pacientes estaban durmiendo. Y si una serpiente pasara sobre la persona, entonces sería una señal que esta persona iba a ser sanada. Entonces era parte de esto, y quiero mostrar, y tal vez ustedes ya están pensando en esto ahora, pero tenemos acá estas dos imágenes
Y son símbolos familiares que tenemos acá. Una asta o una vara que tiene una serpiente. Lo del blanco es el símbolo muy común para los médicos hoy en día por todo el mundo. La otra bandera que vemos, la bandera celeste con los continentes allá y la corona de laurel y tiene también su asta y serpiente en el medio. Este es el símbolo, si ustedes tal vez reconocen, es el símbolo para el World Health Organization. En español es de Organización Mundial de Salud, OMS, creo que se llama en español. Los que están dándonos todas las reglas y recomendaciones para COVID, tiene este símbolo. Y este símbolo viene de este hombre. Y ustedes pueden buscar, y no sé por qué no tengo una imagen de esto, pero ustedes pueden buscar por este Dios. Y va a haber estatuas de este Dios y siempre tiene como un palo o una rama de un árbol a su lado con serpiente. Y la serpiente para ellos era la cura para todos. Me hace pensar en otra serpiente y otra vara o asta de bronce. ¿Ustedes recuerdan en Números? Fue en Números, creo, ahora ya. Pero en el tiempo de Moisés, cuando vinieron los serpientes para morder a la gente, y Moisés, para salvar a la gente, Dios dijo, tienes que hacer asta y serpiente de bronce, y si la gente mirara, la gente sería sanada. La pregunta es, ¿quién sanó en este momento? ¿O qué sanó en este momento? ¿Fue la serpiente que sanó a la gente? No, la serpiente era el problema. La serpiente era el problema. Fue podemos decir, imagen o estatua de bronce que sanó a la gente. Tampoco. Era Dios. Pero llegó a ser un ídolo para el pueblo de Israel, y en el tiempo de Ezequías, él tenía que destruir, rompió en pedazos serpiente de bronce, porque la gente estaba orando, adorando, venerando a este ídolo. Llegó a ser un ídolo. No fue a propósito de Dios, porque no tenía poder para sanar. ¿Qué es cómo entendemos esto de Moisés y serpiente? Bueno, sabemos que el problema era el pecado de la gente por murmurar, y Dios envió serpientes para castigar. Entonces el problema eran estas serpientes. Y el serpiente fue puesto sobre una asta de bronce, una serpiente de bronce. Y Jesucristo dijo, en esta misma forma, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, va a ser levantado. ¿Hablando de qué? Hablando de su muerte en la cruz. Jesucristo se hizo, podemos decir en un sentido, el pecado. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Fue hecho pecado en nuestro lugar, dice Pablo, para sanarnos. El símbolo de la serpiente
en el tiempo de Moisés, en este asta, era el pecado, el problema de la gente. Y cuando Jesucristo fue a la cruz, Él llevó nuestros pecados allá para morir. El pecado no nos sanó. La serpiente no nos sanó. Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. Pero como Satanás siempre quiere trastornar las cosas, ahora tenemos años después, siglos después de Moisés, tenemos este Dios griego. Y este Dios dice que la serpiente puede sanar. La serpiente no es el problema, la serpiente puede sanarte. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Desde Génesis, desde el principio en Génesis, en los primeros capítulos, en capítulo 3, hasta el fin en Apocalipsis, cuando llama a Satanás la serpiente. Satanás no puede sanar a nuestros pecados y no puede ayudarnos, aunque a veces se disfrace como un ángel de luz, como dice Pablo. Tal vez esto es la razón. Tal vez esto es la razón porque Juan acá dice, Jesucristo dice, el trono de Satanás está ahí. Satanás muere ahí. Tal vez por esto. También tenía un templo a Zeus. Y si entiendo bien, era el templo principal durante esta época a Zeus. Su altar fue gigante, enorme, estaba allí. Entonces, tenemos acá el Dios principal de los griegos y los romanos. Su altar muy grande allá, donde ofrecían sacrificios y hay historias de sacrificios humanos allá. Este altar enorme fue llevado a Berlín, alemán. Y Hitler, cuando estaba comenzando a crecer en poder con los nazis, él construyó una plataforma donde él podía dar sus mensajes a la nación o a su partido, o que es la otra palabra que tengo escrito acá, sus discursos o mensajes a la nación. Entonces tenía este lugar, una plataforma que él hizo, y el modelo para esta plataforma era este mismo altar a Zeus. Interesante que él dio sus mensajes a la nación, sus discursos para animar a la gente, a los alemanes, que vamos a vencer el mundo y vamos a matar a los judíos. Fue sobre una copia de este altar a Zeus. Y no podemos negar que Satanás estaba obrando en este tiempo en alemán. Tal vez por eso era el trono de Satanás. Estas dos personas, estos dos dioses, Zeus y también Asclepios, estos dos dioses tenían un título: Salvador. Salvador, porque han salvado al pueblo.
Zeus de unos enemigos, Asclepios de enfermedades. Los dos eran salvadores. Salvadores, o podemos decir anti-salvadores, porque el Salvador verdadero es Jesucristo. Completamente en contra de Jesucristo. El cristiano no iba a dar culto al Salvador Zeus ni al Salvador Asclepios. No va a apoyar a esta religión falsa, a estos dioses falsos, porque el cristiano tiene al Salvador verdadero. Tal vez por esto es el trono de Satanás o el lugar donde Satanás mora. También la tercera cosa que era muy fuerte acá en Pérgamo es que ellos rendían culto al emperador romano, a César. Adoraban a César como a Dios. Su símbolo era una espada de doble fila. ¡Wow! ¿Dónde hemos escuchado esto? Jesucristo dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y acá en Pérgamo tenían este culto a César con este símbolo de una espada de doble fila. Otro copia o corrupción de la verdadera. De Dios, de Jesucristo. Satanás siempre corrompe, siempre trastorna las cosas de Dios. Hace perversiones. Tenemos la misma cosa realmente en un sentido que está pasando acá en Perú con Frepa. Tenemos un hombre acá que vive en Perú que dice que él es el Cristo. Ya Cristo no va a venir porque el Cristo ha venido. Y cuando vemos a este hombre que baja en el futuro, que baja en las nubes, vestido en ropa blanca, va a ser el anticristo. Este es lo que él dice. Y este es lo que Frepap y Aemimpu dice. No es tan diferente que el culto al emperador César. Lamentablemente, hoy en día, hay cristianos acá en Perú que apoyan a Fray Pap. Muchas veces, tal vez por la ignorancia, no saber exactamente quiénes son. O tal vez no piensen que es algo serio o grave. O tal vez piensen, bueno, todos son malvados, entonces tienen que votar por alguien que es menos malo. ¿Qué dice el verdadero Cristo de eso? ¿Cómo siente el verdadero Cristo cuando uno va a otro Salvador o va a otro Cristo? O uno va a adorar a otra persona, como es Dios, cuando alguien afirma ser Dios y solo es un hombre. ¿Qué dice Dios sobre apoyar a tal persona? Que no podemos. Y fue realmente en un sentido bien real. Era la lucha de esta iglesia en Pérgamo. Pero ellos resistían. Tal vez por esto, este emperador que por la ley, por gobernador, por ser Dios supuestamente, tenía este símbolo de una espada de doble fila, pero el que tiene la espada verdadera de doble fila, él va a ser el que juzga. Él va a ser el que pelea. Él va a ser el que divide entre sus corderos y las cabras. Y César
es un falso Dios. Estas tres razones probablemente tienen mucho a hacer con esta idea de llamar a Pérgamo como el trono de Satanás, donde Satanás mora. Difícil ser cristiano allá. No es la vida fácil para ellos. Pero ¿qué vemos? Vemos su fidelidad a Cristo. Vemos en medio de todos estos problemas, esta oposición, estas dificultades, aún ya ahí donde mora Satanás, donde gobierna Satanás de su trono. Allí, dice acá, y no has negado mi fe. Pero antes dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes el nombre de Jesucristo. Está diciendo, ustedes retienen mi nombre. No tienen vergüenza de ser llamados cristianos, discípulos de Jesús. Aunque todos los demás están doblando la rodilla a Asclepios, su salvador de la salud, o a Zeus, su salvador de los enemigos, o al emperador, su Dios. Aunque todos se postran delante de ellos, ustedes retienen mi nombre. Ustedes son conocidos por mi nombre. Y esta palabra, este verbo retener, en el griego, habla de usar fuerza, agarrar, retener. Y especialmente en estos versículos, con la mente. En su mente o en su corazón, en su alma, ellos agarraron con fuerza al nombre de Jesucristo. Y nadie iba a quitar esto de ellos. Era la única esperanza que ellos tenían en ese lugar. La única forma, o el único Salvador, el único Dios, Jesucristo. Y nadie iba a quitar este nombre de ellos. Con la fuerza en su mente y en su corazón, en su alma, agarraron el nombre de Cristo. Sin vergüenza. Dice, no has negado mi fe. Fieles. Aún hasta la muerte menciona Antipas acá. Fieles hasta la muerte. Antipas, mi testigo fiel. Él fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tal vez él era uno de los sacrificios humanos en el templo de Zeus. No sabemos exactamente, hay unos cuentos que tal vez no pueden mostrar esto. No es muy seguro que esta forma en que él murió, pero lo que es seguro es que él murió por retener el nombre de Jesucristo. Murió, dice, un testigo fiel, dando testimonio de quién era Jesucristo. De que César no es el que tiene la espada de doble filo, es Jesús. César no es mi Dios, Jesús es. Zeus y Asclepios, ellos no son mis salvadores. Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi Dios. Y no voy a doblar la rodilla ni dar culto a estos dioses y salvadores falsos. Cristo es mi todo. Y murió.
La palabra testigo acá en el griego es la palabra martus. Martus. ¿Suena como algo en español? Mártir. Esta palabra es la palabra mártir en el griego. Testigo. Un mártir es un testigo que da su vida, que es un testigo tan fiel, tan decidido a seguir a Cristo, que aún hasta la muerte da testimonio de quién es Dios. Los cristianos de Pérgamo, fieles hasta la muerte. Versículo 14. Ahora vienen las cosas no loables. 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Interesante que utilice la frase pocas cosas, unas pocas cosas. No es mucho, no es muy grande en comparación de los Efesios, porque los Efesios dice porque tengo contra ti, y ahora dice a Pérgamo tengo unas pocas cosas contra ti. Los Efesios habían dejado a su primer amor. Y es difícil ser cristiano sin amor. Es difícil ser cristiano sin tener un amor verdadero para Jesucristo. Acá dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta palabra, retener, hemos hablado de esta palabra, retener, ¿no? Esta misma palabra, agarrar con la fuerza. Y otra vez, hablando de doctrina, podemos decir con la mente, con el corazón, con el alma. Era fuerte, no iban a rendir a esta doctrina. Unos que estaban dentro de la iglesia. ¿Y qué es esta doctrina de Balaam? Hay tres cosas que podemos decir de esto. No vamos a ir a Números 22 al 25, estos capítulos, pero si uno quiere leer ahí, va a leer toda la historia de Balaam y va a ver exactamente qué pasó allá. Pero en resumen, era un profeta, y el rey Balac, que tenemos también mencionado acá, quería pagar a Balaam para que maldiciere a Israel. Y 3 veces Balaam fue para hacerlo, y cada vez Dios dijo, no puedes maldecir a mi pueblo. Entonces bendijo al pueblo de Israel. Y la 4ª vez bendijo a Israel sin pedir a Dios si podía maldecir. Él solo bendijo grandemente a Israel. Y Balac se enojó. Y Balaam, podemos ver de este y de otros pasajes, parece que lo que Balaam dijo a Balac es, mira, si quieres, no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero si ellos desobedecen a Jehová, Jehová los va a maldecir. Y enseñó a Balac cómo pervertir a este pueblo. ¿Qué dice acá? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ya? Y creo que habla no solo de comer la carne, pero realmente entrar en la idolatría. Y a cometer fornicación. Estas 2 cosas vemos acá. Que era parte de esta doctrina de Balaam, que los cristianos
deberían participar en la idolatría. O tal vez no deberían, pero pueden participar. Tienen libertad para participar en las fiestas y en la fornicación. Suena un poco como la Iglesia Católica, que tiene sus fiestas, supuestamente a Dios, pero son fiestas a sus imágenes y sus ídolos, sus estatuas. Y en estas fiestas hay mucha fornicación y adulterio, mucha inmoralidad sexual. Ustedes saben eso, ustedes han visto. Espero que ninguno de ustedes participen. Espero que ustedes no participen en estas fiestas idólatras y la fornicación, porque esta es la doctrina de Balaam. Y es malvado esta doctrina. Es una doctrina falsa, pero lamentablemente hay cristianos acá, hoy en día. Bueno, la única cosa que está ayudando a unos cristianos ahora es la cuarentena. No hay fiestas. Pero ya cuando comiencen las fiestas otra vez, va a ser cristianos que salen de la iglesia verdadera para ir a la fiesta y disfrutarse. Y lamentablemente van a ser unos que entran en la fornicación por esto. Y van a pensar, ya está bien, todo está bien, es normal, es la cultura, es lo que todos hacen, está bien. Dios dice, esta es la doctrina de Balaam. Y es malvado. Es una doctrina malvada, mala, falsa, que pone tropiezo ante los hijos de Dios. Hay otra cosa que sabemos de la doctrina de Balaam, si leemos esto, pero en el resumen, si leemos en Números 22 a 25, pero en resumen, como dije, Balac ofreció mucho dinero, gran precio para esta maldición. Entonces Balaam, para recibir esta maldición, por fin dijo, si haces eso, Jehová va a maldecir y nadie puede salvarlos. Y recibió su oro, su dinero de Balac. Él profetizó o, podemos decir, predicó por dinero, por ganancia. Engañó al pueblo de Dios para su propia ganancia, para enriquecerse, para ser rico. Este también ha entrado dentro de la iglesia. Hay personas, evangelistas, misioneros, pastores, predicadores, que tal vez aún comenzaron en sinceridad, o tal vez no, pero han llegado a ser por completamente corruptos, enseñando falsas doctrinas solo para recibir dinero. Como un pastor acá en Arequipa que dijo, mira, tienes que decir a la gente lo que ellos quieren escuchar o no van a diezmar. No van a ofrendar su dinero.
tienes que predicar lo que ellos quieren escuchar, aunque sea contra la palabra. Solo el predicador tiene que hablar cosas suaves que la gente quiere escuchar para que pueda recibir las ofrendas. Este es la doctrina de Balaam. Y si estás en una iglesia así, te digo, vete de allí, porque es una doctrina de Balaam que fue presente cerca del trono de Satanás, donde Satanás mora. Estas tres cosas: las fiestas o comer los sacrificados a ídolos, la fornicación y el predicar por dinero. Después tenemos otros que dice acá, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Una doctrina que aborrece Dios. Dice otra vez, retienen. Tienen esta doctrina tan firme, no van a render, no van a escuchar a la sana doctrina, pero unas personas dentro de la iglesia, no es decir que toda la iglesia estaba enseñando eso, pero habían unos que eran parte de la iglesia que tenían esta doctrina. Ellos toleraban esto un poco dentro de su iglesia. Los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Hablé de esto en el primer estudio de la iglesia, de la carta a Éfeso, pero voy a mencionar unas pocas cosas acá. La palabra acá, Nikai, siempre tengo dificultad en pronunciar esto. Nicolaitas viene de dos palabras y significa el que vence o domina o conquista al pueblo. El que conquista o domina al pueblo. ¿Qué significa acá? Hay personas, antes de decir eso, hay personas que dicen, bueno, habla de la fornicación y de la idolatría. Pero yo creo que habla de otra cosa. Ellos dicen porque está incluido acá con Balaam, que este es el problema. Pero yo creo que no. Y la razón es la forma en que habla primeramente de Balaam y Balac, diciendo lo que es su doctrina de los ídolos y fornicación. Y en versículo 15 dice, y también tienes los que retienen esta otra doctrina. Es lo que yo entiendo cuando leo. No tiene la palabra otra, pero creo que podemos ver que está diciendo hay la doctrina de Balaam, pero también hay la doctrina de los Nicolaitas. Y es distinto. Entonces creo que entendiendo la palabra en el griego nos muestra dominar o vencer o conquistar al pueblo, gobernar con una autoridad dura. ¿Qué es esto? Yo creo que otros, Scofield y otros personas, teólogos han dicho eso, que puede referir al sistema clérigo. Esta es la separación entre el clero y los laicos, o entre el clero y los seglares. Este es entre el clero, la gente educada en las cosas religiosas, los sacerdotes, okay, los curas, los pastores, los evangelistas. Estos son parte del clero en esta idea. Y los demás son
parte de los seglares o los laicos o las personas comunes, que no tienen la autoridad religiosa, que no tienen la autoridad espiritual. Pero ¿qué dice Apocalipsis 1? Versículo 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está hablando solo a clero? ¿Solo a los que tienen la educación? ¿Solo a los que han ido al seminario o al instituto bíblico? No, está hablando a todos los creyentes. A todos los cristianos verdaderos, a todos los hijos de Dios verdaderos. A ellos o a nosotros. Nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Jesucristo hizo eso. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sacerdotes. Nos hizo sacerdotes. No hay un sistema clérigo. No hay una distinción entre el clero y los laicos dentro de la iglesia de Cristo. Esta es una doctrina falsa y esta doctrina fue adoptada muy rápido por la iglesia católica y la iglesia protestante en muchos lugares, aún hasta entrar a veces en la iglesia evangélica o la iglesia buena. La iglesia de la sana doctrina, la iglesia que teme a Dios, a veces, ¿qué pasa? Sin predicar esta doctrina, la gente se siente y escucha al hermano, escucha al pastor, escucha al evangelista, escucha a este gran predicador, y llega a ser tanta la autoridad que la persona piensa, pero ¿cómo puedo enseñar yo? ¿O qué sé yo? No sé nada. No he ido a seminario, no he ido al instituto bíblico. No soy el pastor, no soy el misionero, no soy el evangelista, no soy el gran predicador. Y comienzan a pensar de hay una división cuando todos nosotros somos sacerdotes. No es así, es así. Todos nosotros somos sacerdotes si estamos en Cristo. Estas dos doctrinas son horribles. El pensamiento que podemos participar dentro de todas las fiestas y la idolatría de la Iglesia Católica sin ninguna consecuencia, o que podemos apoyar un sistema de que los cleros son mejores que los laicos y los laicos son comunes o tal vez aún ignorantes. Dios no quiere nada de eso en la iglesia, en su iglesia. En versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntate. ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Qué debería hacer la iglesia en Pérgamo? Deberían quitar estas doctrinas, y si la persona
retiene tan fuerte esta doctrina, tiene que quitar a esta persona de la iglesia, porque está enseñando falsas doctrinas. Tenemos que limpiar estas cosas. Si hay personas en la iglesia que piensan que está bien participar en las fiestas católicas o en la fornicación, y lamentablemente dentro de la iglesia hay personas que se meten en fornicación y muchas veces no hay disciplina. La iglesia no hace nada muchas veces. Y sé que es difícil, sé que no es que queremos siempre estar contenciosos en eso. Pero no podemos permitir la fornicación en la iglesia. Esta es la doctrina de Balaam. No podemos permitir esta actitud de que está bien ir a la fiesta, Candelario, en Puno. No está bien. Esta es la doctrina de Balaam y tenemos que arrepentirnos. Si la iglesia tiene personas así, o tiene esta doctrina, o tiene personas que tienen esta doctrina, la iglesia tiene que arrepentirse y limpiar esta doctrina. Aún si significa que tiene que quitar a las personas de la iglesia. Porque esta doctrina tiene que irse. Tiene que irse. No podemos tener una doctrina en la iglesia que Dios dice: yo aborrezco a esta doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿En misericordia? ¿En compasión? ¿En consuelo? No. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué triste para la iglesia que tiene que tener que Jesucristo se mete con su espada. Qué triste la situación de una iglesia que no se arrepienta hasta el punto que que Jesucristo mismo se mete con su espada para juzgar. Dice juzgar a ellos. No dice juzgar a ti, pero juzgar a ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia no hizo nada. Jesucristo quiere que la iglesia haga esto. Pero si no, Él va a pelear contra ellos. Cuídate, que tú no eres la persona contra quien Jesucristo peleará con su espada de doble fila. ¿Quién puede resistir? Versículo 17. Ya 16, las consecuencias o la respuesta que Dios quiere y las consecuencias si no. Y versículo 17, el premio. El premio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Qué está diciendo? Al que ya no adora a César, a Zeus, a Asclepios, pero prefiere la muerte, como Antipas, testigo fiel. Que está fiel, reteniendo el nombre de Jesús, no reteniendo la doctrina de Balaam, ni la doctrina de los Nicolaitas, pero reteniendo el nombre de Jesús. Y nadie puede quitar esto de él. Este es el que vence.
Este es el que vence. Dice, daré a comer del maná escondido. El maná escondido. ¿Quién es el maná? ¿Quién es el pan celestial? Es Jesucristo, el pan del cielo, el pan enviado de Dios. Creo que habla de una comunión especial, utilizando la palabra escondido. Creo que para la persona que esté fiel aún hasta la muerte, no reteniendo, sino rechazando las malas doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, reteniendo el nombre de Jesús, fiel, ¿ya? No negando la fe, fiel hasta la muerte, fiel en su vida. Esta persona tendrá una comunión especial de Jesucristo, con Jesucristo. Maná, pan, este pan que cayó para Israel en sus 40 años en el desierto. Pan del cielo, una sombra de Dios, de Jesucristo y su venida. Pan uno tiene que comer, tiene que recibir, participar. El maná escondido, creo que es recibir en un sentido la comunión, participar de la comunión especial con Jesucristo. Dice también, y le daré una piedrecita blanca nuevo, el cual ninguno conoce. Así, sí, otra vez. Y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En esta época de Pérgamo, utilizaron piedrecitas blancas. ¿Para qué? Para una prenda de absolución, algo legal. Una prenda de absolución. Podemos decir que tenemos en Cristo la prenda de absolución de nuestros pecados. Símbolo también puede ser símbolo de victoria. Damos gracias a Cristo, en quien tenemos la victoria. La tercera cosa en que utilizaron esto es una bienvenida dada al invitado a un banquete o algo especial, o un evento especial. Somos invitados a un banquete, a las bodas del Cordero. Sí somos invitados. Creo que podemos ver en esta piedrecita blanca algo de cada una de estas tres cosas. Dice, hay un nuevo nombre escrito. Algo especial. Antes de casarnos, mi esposa y yo, mi esposa tenía por apellido Aliaga Cayo. Pero después de la boda, tiene otro apellido, de Anderson. Un nombre nuevo para ella. Una nueva identificación. Una nueva familia.
Muchas veces, cuando una familia adopta a un niño, bueno, por lo menos en los Estados Unidos, cuando adoptan legalmente a un niño, cambian el apellido del niño a su nueva familia. Ahora es parte de una nueva familia. Tiene una nueva identidad. No tenía esto antes, pero ahora sí tiene. No sé qué exactamente va a ser este nombre, pero va a ser algo cuando recibo este piedrecita blanca con mi nuevo nombre. Va a ser algo muy especial entre el Cordero de Dios y mí. Va a ser algo especial entre Jesucristo, el esposo de la iglesia, y mí. Y nadie más va a conocer este nombre. Solo Jesucristo y yo. Solo Dios y yo. Y va a ser parte de mi nueva identidad. De mi nueva familia. Somos adoptados, hijos de Dios. Tenemos una nueva familia, una nueva herencia, una nueva identidad. Y vamos a tener cada uno un nuevo nombre. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! La iglesia en Pérgamo, una iglesia que vivía en tiempos difíciles y en un lugar con mucha oposición. Pero tenían esta promesa, que para el que vence, hay un maná escondido, comunión especial con Jesucristo, quien también sufrió a las manos del hombre. Y también una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Pero tal vez hay necesidad de arrepentirse de las doctrinas. Las doctrinas que enseñan que está bien que un cristiano, un hijo de Dios, va a la fiesta católica participando en la idolatría. O la doctrina que la fornicación está bien, es normal, es nuestra cultura, es Perú. ¿Qué sabes tú, misionero gringo Jeff? Este es Perú. La fornicación en cualquier lugar. Sea los Estados Unidos, sea Perú, sea Pérgamo. La fornicación es una abominación a Dios y es prohibido completamente para los cristianos. O tal vez hay una necesidad de arrepentir, de buscar dinero por predicar, de predicar con este motivo de ganancia. O tal vez uno necesita irse, separarse de tal iglesia, si estas cosas están ahí, buscando una iglesia más sana. O tal vez hay esta doctrina que enseña que hay una separación entre los que conocen la palabra y los que no conocen. Los que han ido a seminario y los que no. Los que son educados, inteligentes, predicadores y los que son comunes, hasta ignorantes tal vez. Cuando Dios dice que Jesucristo nos ha hecho
sacerdotes para Dios Padre. Tenemos que arrepentirnos si hay estas doctrinas. Y tenemos que mantenernos firme, reteniendo el nombre de Jesucristo, no negando la fe, aún hasta la muerte, si es necesario. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en seguir acá, porque cuán triste sería si Jesucristo tiene que venir a la iglesia con su espada de doble fila. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.